Shalom, shalom, Parashat Hayei Sarah, segunda entrega. Habíamos hablado en la clase pasada, en la clase anterior sobre esta parashá, sobre los hijos de Keturah y su descendencia. Tuvo en total son 6 hijos, de los cuales la Torá se centra en 2 de ellos, principalmente en Yokshan y en Midian. Con respecto a Yokshan, del que habíamos ya también hablado, dijimos que tuvo 2 hijos, uno se llamó Sheba, muy parecido al reino de Saba, que puede ser que el nombre esté tomado de acá como de en otros lugares, se refiere a este gran imperio. Sin embargo, la Torá continúa y nos hace referencia a Dedán, al siguiente hijo, Dedán, y dice sobre él, sobre Dedán, que tuvo 3 hijos. Ubenei Dedam Hayu, y los hijos de Dedán fueron Ashurin, Uletushin, Uleumin. Rashi, cuando habla sobre estos 3 hijos, dice directamente, dice sobre los Ashurim, Beletushin, dice Shem Rashei Umot. Son Rashei Umot, o sea, son jefes de naciones, patriarcas, que en cada uno lugar distinto había un patriarca que se llamaba Shurim, otro que se llamaba Letushim y otro que se llamaba Leumim, que comenzaron con pueblos, como casi es común encontrar en estas épocas entre los nombres de los hijos de diferentes personas, que son finalmente nombres que se van a aplicar a pueblos. Sin embargo, Rashi mismo dice inmediatamente, Vetargum shel onkelos ein li leyashvo al lashon hamikra. Dice, el Targum de Onkelos, o sea, la traducción al arameo que hace Onkelos Ager, sobre estos 3 nombres, dice, no tengo cómo arreglar, no tengo cómo organizarlo o introducirlo según el lashon del Mikra, según lo que está escrito en la Torah. Sobre este punto hay mucho que decir, debido a que entendemos que Rashi está discutiendo con otra explicación de estas 3 palabras. Las 3 palabras para él son nombres de patriarcas que después formaron pueblos. Punto. Sin embargo, al parecer hay otra opinión, hay alguien que opina distinto, y contra quien opina distinto, Rashi dice que es simbolizado o traído por Onkelos, es un perush que según él no es el correcto del Mikra. Sin embargo, al mencionarnos esto nos abre la puerta a entender de que hay una discusión. De ahí quien opina que estos nombres, estos 3 nombres tienen algo más, contienen algo más, guardan algún tipo de misterio. Entonces, si estudiamos la explicación de Onkelos, según Onkelos, la palabra Ashurim, o sea, el primer nieto que es lo de Yokshan, de Dan, que es el primer nieto, no se olviden que Yokshan tuvo 2 hijos, se mencionan acá Sheba y Dedan, y de Dedan, su hijo Dedan, tenemos un nieto de Yokshan que son los Ashurim. Entonces explica Onkelos que Ashurim viene de la expresión Mesharian, que significa campamentos, Mahanot, campamentos. ¿Por qué? Porque no es el nombre de una persona, sino es el nombre de una forma de vida. Y explica Onkelos, Sheayu Olhim, o se puede estudiar con Onkelos, Sheayu Olhim Beshayarot, que estas personas caminaban o iban, viajaban en Shayarot, o sea, en caravanas, Meir Leir, de ciudad en ciudad, y ahí donde llegaban instalaban campamentos en forma nómada, de ir en ir. Así explica Ramban Nachmanides, haciéndose eco de la explicación de Onkelos, tiende a expresar Nachmanides, otro comentarista a la Torah, que él estudia más en el kibún de Onkelos para decir de que cuando hablamos de los Ashurim estamos hablando de personas que iban de campamento en
o sea, de ciudad en ciudad, en Shayarot, en caravanas, y establecían campamentos a los lugares donde ellos llegaban. Esto es la primera palabra, Ashurim. Después Letushim, la segunda, Hu Milashom Oalim. Viene de la expresión Oalim, que significa carpas, Sheayu Netushim al Penei Kol Haaretz que Oalim. Estas personas, los Letushim, estaban en todas partes del mundo como Oalim, como si fuesen carpas. En la época en que había tantos nómades, era muy común ver, todavía incluso hoy día en Israel, si uno viaja hacia los sectores del desierto, del Yam HaMelach, ve a los beduinos con sus carpas. Pocos hoy para lo que vivimos, pero tenemos que imaginarnos hace 3.000 años atrás, más aún casi 4.000, se veían carpas de beduinos en todas partes. Entonces, como que estos letushim estaban expandidos por todo el mundo como las carpas de las personas que van de un lugar a otro. Uleumim, la siguiente palabra, se refiere o viene de la palabra I'im, según Onkelos, I'im, que son islas. O sea, que los Leumim de los que estamos hablando eran personas que habitaban las islas. Entonces tenemos que Ashurim son nómadas que van de ciudad en ciudad. Letushim están expandidos por todas partes. Y los Leumim están en las islas. O sea que la descendencia de Dan, el hijo de Yokshan, están ocupando prácticamente, por lo que estamos entendiendo, gran parte del mundo que se conocía en ese momento. Después, siguiendo más bien las explicaciones agregadas sobre este punto, también nos enseñan los sabios con respecto a otros de los hijos de Abraham, a Zimbram, que dijimos que era de la palabra Zemer, que cantaba, que creó instrumentos, que se dedicaba al canto. Yokshan, ya dijimos, de la palabra Kashe. Además de estas explicaciones, viene Rabbi Abraham ibn Ezra. Rabbi Abraham ibn Ezra vivió en España en el año 1000, más o menos, ¿no? Y nos entrega un perush, nos da un perush, una explicación de estos nombres, tomando un kibum un poco distinto. Y él dice lo siguiente: Rabbi Abraham ibn Ezra Katab, escribe, Sheyesh ombrin sheashurim, hay quien dice que los ashurim hem yodei derachim, son personas que conocen los caminos. Uletushim, los letushim, hen sofin lemerhok, son personas que pueden observar y mirar a lo lejos. Ladat Rabbi Shmuel, sin embargo, como dice Rabbi Shmuel en el Midrash, todos estos son nombres de Umot, personas que crearon Umot, como después lo va a enseñar Rashi. Hoy en día es un poco difícil de poder identificar. Sin embargo, podemos entender que hay entre ciertos de los hijos de Abraham Avinu y de su descendencia, por el lado de Keturah, el caso de Yokshan de Dan, una cierta capacidad, o por lo menos una cierta intención de extenderse por el mundo, de tomar emdot, de tomar posiciones en diferentes lugares del mundo, ya sean los espacios, sean las islas, ya sea incluso observando desde lejos, que hoy día podemos tal vez unir el tema, podemos entender un poco más el tema si vemos después qué pasó con ellos, qué pasó con estos 6 hijos de Keturah, dónde se ubicaron en la geopolítica de la época y obviamente en la que nos toca vivir a nosotros. Para eso vamos a avanzar a los psukim y dice después la Torá
que en el Pasuk Hei, Vaiten Abraham, el siguiente Pasuk, Vaiten Abraham, et kol asher lo, todo lo que tenía, le Yitzhak, se lo dio a Yitzhak. Todo lo que tenía se refiere a su herencia, que era la herencia de la tierra de Israel, obviamente, queda para Yitzhak, nada más. Ulibnei Pilakshim, y a los hijos de las Pilakshim, se refiere a los hijos de las concubinas, tenía una sola, que era Keturah, que al parecer pasa a ser una esposa de él, la toma como mujer, y aquí simplemente la Torah Mityajes se relaciona a ella como una concubina, o sea que al parecer el matrimonio no tuvo la misma dargá, el mismo nivel que con Sarah. Asher le Abraham, que tenía Abraham, Natán Abraham Matanot, dio a Abraham Matanot, o sea, regalos, Baishalgen el Yitzhak. Los envía, como dijimos, del lado de Abraham. ¿Por qué? O sea, del lado de Yitzhak. ¿Por qué Abraham los separa? Sobre esto hay una discusión. O sea, hay una discusión sobre algo con lo cual podemos entender tal vez la separación de unos y otros. Traen algunos comentaristas en el Midrash que nosotros sabemos que los hijos de Abraham fueron Ismael y Yitzhak, 2, no más. Según lo que estamos viendo acá, hubo otros 6 más, ¿no? Esa es la pshat simple, la explicación simple de la Torah. Sin embargo, hay sabios que dicen que no es así, sino que Abraham solamente tuvo 2 hijos, Ismael y Yitzhak, y estos 6 fueron hijos de Keturah. O sea, que Keturah, por su lado, tuvo 6 hijos de otro hombre, no de Abraham, que crecieron en la casa de Abraham y por eso de alguna manera tienen algún tipo de hijos, algún tipo de relación, algo con Abraham Avinu el patriarca. Pero que Bemet no eran hijos de él, sino que Noldulo, o sea, nacieron como para él, no de él, sino que nacieron para él. Hay así una opinión. Y por lo tanto, llegado un cierto momento, Abraham sintió que estos personajes no eran lo más apropiado para la herencia de su hijo Yitzhak y decide apartarlos, porque, según esta opinión, no son sus hijos. Hay otros comentaristas que dicen que sí lo eran, sí tuvo estos hijos, pero decide apartarlos porque no considera que los elementos espirituales que él posee, que Abraham posee, sean heredados o los iban a heredar estos otros 6. ¿Y qué hace con ellos? Entonces el Pasuk 6 dice, Vaiten Abraham et kol asher lo le Yitzhak. El Pasuk 5 dice que dio todo lo que tenía Yitzhak, que es la heredad de la tierra de Israel. Ulibnea Pilakshim, o sea, los hijos de Keturah, asher le Abraham, de la Pileges, la concubina que tenía Abraham, Natán Abraham Matanot, les dio regalos, Baishlehem, y los envió Meal Yitzhak Beno, del lado de Yitzhak su hijo, Beodenu Chai, cuando él, Abraham todavía estaba vivo. Kedma el Eretz Kedem. Kedma hacia el oriente, hacia la tierra del oriente. Primero vamos a entender el pshat, lo que está escrito. ¿Okay? Al parecer el hecho de que hay una pilegesh, una concubina, o sea que al parecer Agar no tenía, o Keturah no tenía ese mismo nivel que tenía Sarah, vino en el hecho de que los hijos de ella no son o no están a la misma altura que Yitzhak. Ismael en este momento desaparece del mapa, no lo vemos, que no está presente. Y decide Abraham separarlo de Yitzhak, que era su hijo legítimo de la esposa legítima. Bueno, esto lo podemos entender, las decisiones del patriarca. ¿Okay? El dueño, el que dirige la tribu, el líder de la tribu, él decide cómo se estructura su familia, sus hijos, quiénes son y quiénes menos, quiénes más. Muy simple. Pero Abraham Avinu no es una persona simple. Abraham Avinu tiene un tojnit, tiene un plan, tiene un proyecto cósmico. Hay algo universal en él que está constantemente apareciendo y cada decisión que él toma está basado en ese plan universal. Por lo tanto, al decidir separar, lo que está haciendo es que Yitzhak va a seguir con su plan, con su proyecto
universal, mientras que los otros, ya sea hijos de él, ya sea hijos de concubinas de él, o de una, o puede ser que tenga más, no me llané, tienen que dedicarse o tienen que retirarse a otro lugar del mundo. ¿Y qué lugar escogió? Dice acá la Torá, Kedma al-Eretz, Kedma el Eretz, al oriente de la tierra. Kedem, a la tierra de Kedem. Entonces acá hay como una especie de redundancia, al oriente de la tierra del oriente. Sí, al oriente del oriente. O sea, hay un oriente, hay un Kedem, que es el lugar donde él venía. Él venía de lo que hoy día sería la Mesopotamia. O sea, Irak, ¿no? Entre los dos ríos, el Tigris y el Éufrates. De ahí venía Abraham. Eso era la tierra del Kedem, de donde él venía. Y él los envía más al oriente de eso, o sea, más allá aún. ¿Y qué hay más allá? Obviamente está Irán, está la India y está China. Los envió allí, a lugares lejanos, más allá del lugar donde él mismo venía. ¿Y qué les dio? Les dio matanot, regalos. Ok, eso vimos que también lo hizo con Ismael cuando en algún momento lo expulsó años atrás, le dio agua. O sea, algo común, ¿no? No es algo que era obvio que se hacía. Entonces, ¿por qué Rashi inmediatamente tiene que venir y darnos un perush de cuáles fueron esos regalos? ¿Por qué si simplemente entendemos que le dio o alimentos, o vestuario, o dinero, o joyas, o oro, o lo que haya sido? No había dinero, probablemente cosas valiosas como para que pudieran llegar a sus destinos. Si es así, ¿por qué el Rashi tiene que traernos una explicación que no es el pshat? O sea, que no es la explicación simple del pasuk. La explicación del pasuk en forma simple es que les dio regalos para que pudieran sobrevivir en el largo viaje que tenían de ir más allá, más al oriente de la tierra del oriente donde él venía. Entonces explica Rashi, Natán Abraham Matanot. Dio Abraham Matanot, ¿no? Regalos. Pershu Raboteinu. Explicaron nuestros sabios, la llamarán Masejet Sanedrin. Shem Tum'ah, que los regalos fueron nombres de impureza. Masar Lahem. Shem Tum'ah Masar Lahem. Davar Ajer, otra explicación. Mashenitan lo alodot Sara, Beshear Matanot Shenatnulo, Hakol Natan Lahen, Shelo Gatza Lehenot Mehem. Y hay otra explicación que les dio bienes materiales que le habían dado a él por Sara en Egipto o a Abimelech. Cosas materiales que tenía que no quería de eso tener algún tipo de usufructo, se los entregó para que se los llevaran. Esta segunda explicación, la de los regalos materiales, los bienes materiales que no quería tener de eso provecho, es como la más simple de todas. Dio lo que tenía para que se fueran y pudieran llegar donde tenían que llegar. Pero la primera explicación que Rashi trae, como primera explicación además, es que fueron Shem Tum'ah, nombres de impureza, y es así como la Gemara en Masejet Sanedrin lo estudia. La pregunta es ¿por qué los sabios tienen que llegar tan lejos? Y decir algo que en general es una gran pregunta además, porque Abraham Avinu era el campeón del monoteísmo, el campeón de la pureza, el campeón de las ideas de un solo Dios y de nada de idolatría y nada de impureza. No trabajaba con nombres de impureza para entregárselas a alguien. Mapshat, ¿qué quiere decir esto? La explicación que traen nuestros sabios sobre este punto es la siguiente. No es que le haya entregado kishufim, no es que les haya entregado brujerías para que ellos hicieran brujerías, sino que les entregó nombres, o sea, les entregó sabiduría que pueden utilizar estos hijos sin necesariamente que estén puros. A diferencia de esa misma sabiduría, cuando es aplicada, utilizada, estudiada por Am Israel, por la descendencia de Yitzhak, necesitan que sea construida bajo un manto de pureza, de pureza moral, espiritual, de tranquilidad. Lo que no es lo mismo con aquellos pueblos que se fueron al oriente, donde las culturas que aparecen de allí, ya sea abrahámicas, ya sea esotéricas o ya sea ocultistas, no necesariamente están limitadas a un mundo de pureza para poder ingresar dentro de esas sabidurías.
Entonces la pregunta es si ellos tienen menos requisitos y Am Israel tiene más requisitos, pero al final es la misma sabiduría. No. Cuando el esfuerzo es mayor en la adquisición de ciertas sabidurías profundas y se necesitan etapas de pureza para poder llegar justamente a esos lugares, entonces la capacidad del entendimiento de esa sabiduría es mucho mayor. En cambio, cuando los requisitos son menos y las sabidurías pueden ser estudiadas incluso que las personas no sean puras, o incluso que estén totalmente impuros, o incluso que sean total y absolutamente corruptos, como pasa con a veces muchos de estos grupos esotéricos u ocultistas, entonces la capacidad del entendimiento no es tan alta. Hay un gvul, hay un límite al que no pueden acceder, porque para eso necesitarían un proceso previo que no tienen. Y ese fue, digamos, el regalo, entre comillas, que Abraham le dio a estos hijos de Keturá que fueron al oriente del oriente. Y nos cabe la última pregunta, ¿por qué Abraham lo hizo así? Digamos que hizo de esta forma, porque Abraham sabía que en su proyecto universal, está contenido el hecho de que estas sabidurías profundas de conocimientos ocultos y esotéricos son parte del proceso, son parte del conocimiento que el ser humano tiene que adquirir, que el ser humano tiene que tratar de obtener para poder avanzar como ser humano, especialmente cuando llegan etapas muy difíciles para la humanidad, una de las cuales estamos viviendo ahora, donde los valores se están trastocando y donde las ideas están variando y los conceptos de la moralidad están total y absolutamente trastocados. Es necesario que hayan personas, ya sea judíos o no, que se dediquen a la profundidad, en profundidad, a ingresar en conocimientos mucho más esotéricos. Es la necesidad del tiempo. Sin embargo, Am Israel tiene en sí la misión de ser el Cohen, el sacerdote, el que une, el que enseña, el que camina y el que construye los puentes. Pero para eso necesitamos obviamente que también la humanidad entera esté interesada en poder adquirir estos conocimientos y poder llenarse, poder absorber toda esta sabiduría oculta que Abraham tenía y que se las entrega o enseñó a a las personas de su casa, de su familia y de aquellos que estaban juntos con él. Entonces, todos estos descendientes que, como dijimos, alcanzaron los mares, llegaron a las islas, se establecieron en muchos lugares, va a despertarse en ellos una necesidad de búsqueda de conceptos espirituales, especialmente aquellos que están relacionados con el Sol, el principio del mundo, el eje del mundo, los conceptos de centralidad, de cualidad, el relacionarse con Akadosh Baruj Hu, con el Creador a través de la meditación, todos los puntos que el pensamiento profundo humano ha desarrollado. En ese pensamiento profundo, Am Israel tiene una misión. Esa misión quedó entregada a Yitzhak y va a ser transmitida a Jacob, y a través de ellos va a ingresar en el sistema humano total, siendo Am Israel el que tiene que construir los puentes para la unión de lo humano con lo divino.